Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que estén viendo el video en este momento. Mi nombre es Isaías Naranjo y soy docente de lo que es la materia de estudios sociales. El día de hoy voy a tratar un tema muy especial, muy interesante, en lo que se refiere a lo que es la Revolución Cubana. Estoy tomando de ejemplo el tema que me tocó a mí como expositor de lo que fue la clase demostrativa, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante dirigido para estudiantes de octavo a décimo año y en la cual, como objetivo específico, tenemos justamente en esta clase de analizar los procesos históricos en América Latina en los años 60, como fue la Revolución Cubana. Bueno, tenemos lo que son las diversas destrezas, indicadores y estrategias metodológicas de aprendizaje. Entonces, para empezar, vamos a hacer una dinámica que va a consistir, bueno, que tiene de nombre la máquina del tiempo. Y bueno, ¿qué es esta dinámica? Se tratará en lo que se refiere a que cada participante debe pensar una escena de la humanidad que le hubiera gustado estar presente o ser testigo. ¿Ok? Entonces, muchos me dirán, eh, me hubiera gustado estar en la época de lo que fue Jesucristo, en la época romana, en la época de los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente como es el tema de lo que es la Revolución Cubana, a mí me hubiera gustado estar presente en este acontecimiento, ¿no? Entonces, ya empezando, lo que se refiere a la temática, tenemos lo que es la Revolución Cubana. Permítanme un ratito. Listo. Ok. Bueno, tenemos lo que es la primera diapositiva, tenemos una imagen, ¿no? Y para empezar o interesarnos en un tema de una historia en específico, siempre existe lo que es un villano y, por así decirlo, un héroe, por así decirlo. Entonces, justamente los personajes que están aquí, en especial el principal, es Fidel Castro, y la pregunta a quien está viendo el video, por ejemplo, ¿qué saben de este personaje? ¿Qué es lo que ven de este personaje? ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Qué es Cuba? Si es que tienen algún tipo de conocimiento eh, como antecedente, ¿no? Como conocimiento previo. Entonces, muchos me dirán, bueno, lo que yo conozco de Fidel Castro es que fue un guerrillero, otros fue un líder, otros me dirán fue un orador, fue un expositor de lo que fue un movimiento, fue un gran personaje. Y bueno, justamente fue eso, ¿no? Por lo que se recuerda que fue la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana en sí consiste en un resultado de un levantamiento de armas de este movimiento revolucionario cubano, en la cual estaba como líder Fidel Castro. Entonces, consistió justamente en una revolución en contra de un gobierno dictatorial del general Fulgencio Batista, que regía la isla. Entonces, Cuba justamente es una isla que estaba al mando de este dictador, por así decirlo, que venía ya derrocando a un anterior presidente, representante, ¿ok? Entonces lo voy a poner la diapositiva un poco más grande. Aquí tenemos lo que son ciertas imágenes muy representativas y a continuación tengo un video que se resume un poco lo que es la Revolución Cubana. Le voy a poner a continuación y vamos a tratar eh, a fondo este tema, ¿no? El 1 de enero de 1959, hace exactamente 60 años, Cuba se convirtió en el corazón de una revolución triunfante que sacudió violentamente a Latinoamérica y el mundo. Ese día, el dictador Fulgencio Batista abandonó la isla y la guerrilla con un tal Fidel Castro al frente proclamó en Santiago el inicio de la revolución. El camino ha sido largo, pero hemos llegado, proclamó ante la multitud, sin ser consciente de que el camino apenas acababa de comenzar.
Las siguientes décadas hicieron de la Cuba socialista, aliada a la URSS, objeto de odio y de amor, de críticas y alabanzas. Para Estados Unidos, La Habana se convirtió en su bestia negra, a la que trató de derrotar con una desastrosa tentativa de desembarco en Bahía de Cochinos, comandada por la CIA en abril de 1961. El pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. En febrero de 1962, Washington impuso a la isla un embargo comercial que aún perdura. La victoria, patria o muerte, venceremos. Ese mismo año, en octubre, la crisis de los misiles instalados en Cuba por los soviéticos hizo temblar el planeta y colocó a la humanidad al borde de una guerra nuclear. Entre tanto, el modelo cubano ganaba adeptos. Los avances sociales en salud y educación conquistaron a la población cubana y se convirtieron en fuente de inspiración para los movimientos izquierdistas de América Latina, aunque al tiempo la comunidad internacional ponía sobre la mesa la cuestión de los derechos humanos y los presos políticos. La desaparición de la URSS, sostén económico de La Habana, fue un golpe durísimo y provocó una terrible penuria en la isla, con los balseros como imagen de la desesperación de la población. Pero el barco del castrismo siguió a flote, incluso cuando en julio de 2006 Fidel Castro, enfermo, dejó el poder en manos de su hermano Raúl, que puso en marcha un programa de reformas. 60 años después, ¿qué queda de la revolución? Cuba está hoy gobernada por Miguel Díaz-Canel, un presidente de 58 años que no luchó junto al fallecido Fidel Castro. Y aunque Raúl sigue siendo una figura en la sombra, un viento de cambio sopla en la isla, cada vez más aislada en una región que vira hacia la derecha y obligada a adaptarse para evitar el naufragio económico. El próximo 24 de febrero los cubanos votarán en referéndum una nueva constitución que ratifica al Partido Comunista como partido único, pero que al tiempo reconoce la propiedad privada, el mercado y abre las puertas a la inversión extranjera. Listo, entonces, como pudimos apreciar en el video, de manera muy resumida, la Revolución Cubana implementó lo que fue la democracia popular. La Revolución Cubana fue muy importante ya que justamente se basó en un modelo en la cual implementaron mucha importancia a lo que fue el sector de la educación y de la salud. Fue uno de los más importantes gobiernos en los cuales invirtió bastante en la salud y en la educación. Pero si bien es cierto, se enemistó con Estados Unidos, y bueno, hasta el día de hoy vemos ciertos cambios que se están produciendo, ciertas relaciones están retomando de a poco, porque ha sido, a lo largo de la historia, ha sido una especie de amor y odio entre esos dos países. Entonces, fue un resultado de un movimiento revolucionario cubano de izquierda, en la cual estuvo el líder Fidel Castro, y se consistió justamente, y se caracterizó justamente por ser comunista. Tuvo una posición política al margen de la ley, y especialmente hubieron elecciones, ¿no?, para Asamblea Popular de ciertos parlamentos. Bueno, Estados Unidos controlaba la economía cubana mucho antes de lo que es la Revolución Cubana. Sus empresas poseían intereses determinantes en ciertos sectores, justamente como los de producción de lo que es azúcar, tabaco, textiles. Y bueno, tenía mucha hegemonía, mucho interés en este país porque lo controlaba bastante, justamente en estos sectores del mercado. Bueno, aquí tenemos la imagen de este señor, el general Fulgencio Batista, en la cual pasaba mucho tiempo atendiendo sus asuntos privados y dedicando su fortuna en el extranjero, dedicándose a solamente a ver sus asuntos personales, y bueno, fue un corrupto. Tenemos aquí esta imagen en la cual se produjo varios enfrentamientos, asaltos, represiones militares, hubieron presos también dentro de lo que fue toda esta revolución, hubieron caídas también, hubieron enjuiciamientos, y bueno, al final, Fidel Castro, tenemos aquí la imagen de lo que es el líder, Fidel Castro. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, en la cual se doctoró en 1950. Tuvo gran importancia dentro de lo que fue esta revolución. Y también creó un movimiento que se llamó el Movimiento 26 de Julio.
Y justamente es el inicio para derrocar a este señor Fulgencio Batista. Aquí tenemos imágenes que ustedes pueden apreciar de Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Raúl Castro, Juan Almeida, Ernesto Che Guevara, que es una imagen muy reconocida dentro de lo que se refiere a los partidos de izquierda. Y bueno, también hubo un acontecimiento en el cual conmocionó mucho lo que fue el fallecimiento del Ernesto Che Guevara, que fue una de las imágenes muy icónicas, por así decirlo, de esta revolución. Tenemos aquí cómo se desarrolló lo que fue el paso a paso de lo que fue la revolución, ¿no? Cómo entraron a lo que es La Habana. También hubo represión, hubieron enfrentamientos, y bueno, hubieron muchas bajas, como les decía, ¿no? Entonces, el 28 de diciembre hubieron milicias comandadas por Che Guevara, iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, entraron a la ciudad de Santa Clara antes de llegar a La Habana, porque tenían que llegar a La Habana, el 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren, Batista decidió huir. Entonces, en la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional entraron en La Habana. Aquí tenemos a este señor, Fulgencio Batista, en la cual se pronunció, ¿no? Teniendo en cuenta las pérdidas de vidas, los daños materiales, de la propiedad y el perjuicio evidente que se sentía, ¿no? en la isla, decidió dar un paso al costado. En esta imagen pueden apreciar el 1 de enero de 1959 cómo entra Fidel Castro y sus hombres, entran triunfantes, acogidos por una enorme multitud. Aquí se puede apreciar lo que es el acontecimiento, ¿no? Bueno, comienza lo que es el presidente Manuel Urrutia, llegó, y primer ministro José Miro Cardona. Fidel Castro es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un gobierno de diversas tendencias en el que participan diversas alas de movimientos y frentes revolucionarios. Aquí tenemos lo que son imágenes, por ejemplo, de Fidel con Che y con algunos personajes de esta histórica revolución. Bueno, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el Che, ¿qué es lo que mencionaba? Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamiento, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál es el resultado de esta batalla perdida, de una batalla perdida, y también que saber los gusanos son el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Tienen que saber los gusanos cuál es el resultado. Entonces, fue una revolución muy, muy fuerte, pero a la final hubo una conclusión de toda esta exposición, de todo lo que fue esta revolución. Si bien es cierto, se implementaron muchos adelantos en lo que en lo que se refiere al sector de la educación y la salud, también hubieron partes en las cuales la economía fue una debacle. Desde el momento que la URSS desapareció, hubo mucho menos economía en lo que se refiere a esta isla, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar cómo entran en la bahía de Cochinos, y también vemos una tendencia que dentro de lo que se refiere a la Revolución Cubana se implementó la teoría del foquismo, que significaba iniciar focos revolucionarios en la gente joven, y que a la final, en su desenlace, a futuro iban a iniciar estos focos una revolución nuevamente, ¿no? Se iban a acrecentar como focos de incendio. Entonces, aquí tenemos una exposición de lo que es Cuba, un video. Es hermoso, es un hermoso lugar, pero también tenemos que reconocer que ningún país puede estar lejos de las economías
internacionales. Entonces, hoy en día se conoce que Estados Unidos está retomando ciertas relaciones con Cuba, pero es un país hermoso, es una isla hermosa, en la cual queda como conclusión un aprendizaje de que cada país necesita tener las relaciones con los demás países, valga la redundancia. Ningún país puede ser solitario, puede crecer de manera solitaria. Y es lo que quería dejar este mensaje. Es un hermoso país, ninguna ideología, ninguna corriente de izquierda, ya sea de izquierda o derecha, es perfecta. Entonces, les dejo con estas imágenes y muchas gracias por la atención.